Bien, muchachos, vamos a continuar con la sesión. Me confirman si se escucha. Sí, profesor, sí le escucho. Muy bien, ok, Marilu, gracias. Bien, vamos a continuar. Ok, estamos viendo lo que es la distribución de planta, ¿no? Y tiene sus objetivos y sus principios básicos, ¿no? Y estos son integración total, es decir, que las áreas, los espacios estén integrados. Ok, Abraham, muchas gracias. La distancia mínima de recorrido debe ser lo adecuado, es decir, no debe haber mucho recorrido, eso es lo que se busca. Hay que utilizar adecuadamente el espacio cúbico, seguridad y bienestar para el trabajador, ojo, y flexibilidad, ¿no? Digamos, esto es lo que se busca con la distribución de planta. Ahora, el tipo de distribución está determinado por el tipo de producto, por el tipo de proceso y por el volumen de producción también, ¿no? O sea, estos son factores que de alguna forma van a influenciar siempre en la distribución de planta, ¿no? O sea, esto es necesario también analizar y considerar, ¿no? Pues cuando hablamos del tipo de producto, pues estamos hablando, como ya dijimos, de un bien o de un servicio, ¿no? En primer lugar, el diseño del producto y los estándares de calidad que requerimos también, ¿no? O sea, todos estos aspectos es necesario considerar, ¿no? Asimismo, cuando hablamos del tipo de proceso, estamos refiriéndonos al tipo de tecnología que se emplea y a los materiales que se requieren también, ¿no? Y cuando hablamos del volumen de producción, pues si el tipo es continuo, si tiene alto volumen de producción, o es intermitente, o es de bajo volumen de producción, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van a influir en la distribución de la planta, ¿no? Y existen tres tipos básicos de distribución. Tenemos la distribución por procesos, ¿no? Que digamos es la que más no se utiliza, sino que es el más común, digamos, ¿no? Que generalmente la gran mayoría de empresas, sobre todo por su tamaño, corresponden a empresas medianas, pequeñas, ¿no? Que es la que más se toma en cuenta o se utiliza, digamos, ¿no? Es decir, la distribución por procesos agrupa a las personas y el equipo que realizan funciones similares. Son trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción, trabajos intermitentes guiados por órdenes de trabajo individuales. Es un sistema bastante flexible, ¿no? Que se adapta generalmente a los requerimientos del consumidor, del cliente. Son equipos poco costosos, ¿no? Pero a veces requiere de mano de obra especializada, ¿no? Y bueno, simplemente el equipo a veces no trabaja a su máxima capacidad, pues, ¿no? Eso es, digamos, alguna de las características de este tipo de distribución. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De este tipo de distribución, que es el de distribución por procesos, donde tenemos, por ejemplo, esta área, ¿no? Está distribuido en un área para los tornos, otro para las fresas, para los taladros, ¿no? Los almacenes, el ensamblado bueno, el pintado y listo, ¿no? Producto terminado. Digamos, es un típico ejemplo de este tipo de distribución, ¿no? Donde están agrupados, digamos, ¿no? En áreas específicas, las diferentes máquinas, ¿no? Y digamos, esta es la característica. Acá también tenemos otro ejemplo en la que tenemos la distribución de procesos, ¿no? Así igual están agrupados. O también esto lo podemos nosotros distribuir de esta manera. Se llama distribución celular porque ya no están agrupados en determinadas áreas. Todo lo que son tornos, todo lo que son fresas, por ejemplo, ya se ha distribuido en forma separada de acuerdo a la línea de producción que, digamos, se hace necesario, ¿no? Entonces, esto también es, digamos, se deriva, ¿no? De la distribución por procesos y se conoce como distribución celular, ¿no? El otro tipo es la distribución por producto, ¿no? Eh, Tiene las siguientes características. Agrupa a las personas y el equipo de acuerdo a la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto usuario. Se tiene líneas de ensamble con el uso de transportadores, equipo automatizado. Digamos, este tipo, por ejemplo, de distribución es más
generalmente para las empresas grandes, ¿no? Aquellos que tienen pues equipos, maquinarias automatizadas, en la que se tienen líneas de producción ya establecidas, donde se tienen ensambles, ¿no? El trabajo es continuo, ¿no? Donde se tienen seguramente las instrucciones, los procesos ya están estandarizados, ¿no? Ok, entonces básicamente esas son las características de este tipo de distribución. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde tenemos una distribución, ¿no?, de una línea de producción donde se tienen ensambles y la producción es continua, ¿no? Totalmente continua, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de distribución por producto. Asimismo, el tercero es distribución por componente fijo, también se le llama distribución por proyecto. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los recursos que se utilizan, en la cual está considerado, pues, lógicamente, la mano de obra, los materiales, el equipo, acuden al sitio de trabajo, o donde el control y la planeación de proyectos puede realizarse usando técnicas como el PER-CPM, ¿no? Es decir, bueno, acá, por ejemplo, los de la rama de la ingeniería de civiles, por ejemplo, pueden ver esto, ¿no? Donde todos los recursos se desplazan al lugar donde se va a construir el edificio, por ejemplo, ¿no? O si hablamos de si se va a construir un avión, por ejemplo, pues todos los recursos se tienen que desplazar al lugar donde se va a construir el avión, o los buques, los barcos, etcétera, ¿no? Este es un tipo de distribución también, ¿no? Que se conoce por distribución por proyecto o por componente fijo. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De todos los recursos se llevan al lugar donde se va a construir, ¿no?, el producto, ¿no? Ok, este es un tipo de distribución también. Simplemente para ilustrar, ¿no? Y ya teniendo, digamos, identificado el tipo de distribución que se va a utilizar, que puede ser por producto o puede ser por procesos, digamos, la distribución por procesos es el que más se utiliza, entonces ya se tiene que hacer los cálculos, pues, ¿no? Los cálculos determinados de las áreas necesarias en las que se tiene que considerar, por ejemplo, de todas maneras, los servicios higiénicos, las oficinas administrativas, o por lo menos una caseta, no sé, donde se haya, pues, ¿no? O sea, como digo, todo depende también del área que se tenga, ¿no? Un área de recepción de materiales, ¿no? Un área de producto terminado, de despacho, si por ahí es necesario almacenes, ¿no? El área de producción, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, ya se hace un estudio de qué es lo necesario que debe tener la empresa, ¿no? Ok, básicamente esto. Entonces, esto es una parte del capítulo 4 que ya podemos ir avanzando, ¿ok? Ya podemos ir avanzando esta parte. Pues bien, como decía, esta es una parte del capítulo 4. Pues vamos a ver una diapositiva más, que también es parte del capítulo 4, que también tenemos que considerar, ¿no? Que es conocida como localización del proyecto, es decir, dónde vamos a localizar el establecimiento, la instalación, el negocio, el proyecto, ¿no? Es decir, dónde debemos de localizar. Ojo, técnicamente, no nos olvidemos que nosotros estamos en el capítulo 4, que corresponde a ingeniería, ¿no? Entonces, si estamos en ingeniería, tenemos que hacer uso de los criterios técnicos, es decir, tenemos que cada ítem que se nos pide debemos de técnicamente formular y definir, ¿no? ¿Ok? Entonces ya hemos visto, por ejemplo, en el caso anterior, igual los procesos y todo. Y esta vez vamos a ver lo que es la localización, que también es parte de este capítulo 4, ¿no? Que es la localización de instalaciones. Ahora se denomina el tema de instalaciones. Anteriormente se denominaba solamente localización de planta, porque de alguna forma se
se mencionaba o se hacía mención de las plantas industriales, pero hoy en día ustedes saben perfectamente que el mundo ha evolucionado, las empresas también, y el tema de servicios, ¿no? Se ha vuelto importante. Entonces hoy en día tenemos pues el tema de servicios bastante, ha crecido bastante, tiene bastante presencia, y por lo tanto ya no se puede hablar exclusivamente de plantas industriales, ¿no? Entonces ya se habla de instalaciones. Entonces al respecto, por ejemplo, tenemos acá algunos aspectos generales. Cuando hablamos de localización de instalaciones, hablamos de aspectos relacionados, por ejemplo, a la ubicación, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado? Esto es importante también, ¿no? Es decir, ¿dónde va a estar ubicado la nueva unidad productora? Porque nosotros estamos haciendo un proyecto para un negocio nuevo. Vamos a reformular lo que ya existe, de tal forma que se logre la máxima rentabilidad del proyecto o el mínimo de los costos unitarios, ¿no? Este aspecto de localización de instalaciones representa un elemento fundamental a tomar en cuenta al planificar las futuras operaciones de cualquier empresa. La extensión del ciclo de vida de una organización depende ampliamente del sitio donde se quiere instalar y también de ciertos factores, efectivamente, ¿no? A veces podemos tener una idea muy brillante, pero podemos equivocarnos, ¿no? Al seleccionar el local o el lugar donde va a funcionar, y por ahí empiezan a veces, ¿no? Algunos problemas con el tema del mercado, del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto es importante también. La elección de múltiples localizaciones es una decisión compleja en la mayoría de los casos. Existen factores que de alguna forma van a influenciar, ¿ok? Entonces, pues cuando se tiene básicamente en el ámbito nacional donde estamos ubicados, el tema, digamos, se convierte en un tema de mucho análisis. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de localización, no solamente hablamos de localización de grandes empresas, también están involucradas las pequeñas empresas, ¿no? Y básicamente acá viene un tema, pues que, digamos, es parte de nuestra realidad. Desde cuando hablamos de pequeñas empresas, de microempresas, como decía en la primera hora, pues a veces tenemos que localizar el negocio en un garaje, en un espacio que disponemos, ¿no? Entonces, eso también es un tema que hay que analizar, porque a veces no se tienen los recursos como para poder disponer de un local amplio, de un local suficientemente, ¿no? Digamos, con una capacidad amplia que nos permita tener todo el espacio necesario. A veces no sucede eso por la naturaleza misma de la empresa, porque es pequeña, porque es micro, porque recién están comenzando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de pequeñas empresas, generalmente estas pues se ubican en el lugar de residencia del dueño, ¿no? Del negocio, y a partir de ahí se pueden ir expandiendo a nivel local, regional, etcétera, ¿no? Y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta también, ¿no? Es decir, dónde localizamos va a depender de los recursos que tengamos, va a depender de las alternativas que tengamos, ¿no? En el caso de grandes empresas, se suelen considerar muchas alternativas de localización, y la decisión que se toma a través de procedimientos formalizados se fundamenta en estudios más amplios y rigurosos, ¿no? Cuya magnitud vendrá influida por la naturaleza y el alcance de la decisión que se ha de tomar, ¿no? Entonces acá ya el tema es un poquito más complejo, ya se tiene que hacer un análisis más completo, ¿no? Entonces, para hacer la selección de las alternativas se siguen los siguientes pasos, ¿no? Hay pasos que hay que seguir para determinar cuál es la mejor alternativa para localizar un proyecto. El primer paso, por ejemplo, es hacer un análisis preliminar en la que se estudian las estrategias empresariales y políticas de las diversas áreas. Nosotros sabemos que una empresa que ya tiene un tamaño medio, grande, ya se habla pues de áreas específicas, ¿no? Área de operaciones, área de marketing,
el área de compras, no sé, ¿no? O sea, dependiendo del tamaño de la empresa. Y todas ellas son factores que van a influenciar en la localización, ¿no?, de estas instalaciones. Asimismo, hay que identificar los factores que son relevantes, ¿no?, en esta necesidad. Por ejemplo, transporte, suelo, suministros, personal, infraestructura, servicios, condiciones medioambientales. Son factores que intervienen, ¿no?, en la localización de una instalación, de un negocio, de un proyecto. Y para decidir, por ejemplo, la localización, no solamente lo hace una sola persona, sino que tiene que ser todo un equipo que haga todo el análisis completo, ¿no? Es decir, una sola persona seguramente no va a hacer un análisis tan profundo y completo que si tenemos un equipo multidisciplinario, por ejemplo, que conozcan los diversos factores que van a intervenir en definir la localización. El segundo paso consiste en la búsqueda de las alternativas de localización, es decir, tenemos que ver qué alternativas tenemos para localizar la instalación o el proyecto o el negocio, ¿no? Por lo tanto, se tendrá que hacer un listado de todas las localizaciones donde se pueda, ¿no?, instalar el proyecto o el negocio, ¿no? Luego se tiene que tener la evaluación de las alternativas, se tendrá que hacer un análisis detallado de cada una de estas, ¿no? Y en cada una de estas se recoge toda la información acerca de cada localización para poder medirla en función de cada uno de los factores. Ojo, acá entra el tema de factores, ¿no? Esto de los factores es importante porque hay factores que intervienen, que inciden, ¿no?, en al final en el producto, ¿no?, en el mercado, vamos a decir así, en el cliente. Por lo tanto, esta evaluación puede consistir en una medida cuantitativa si estamos ante un factor tangible. Por ejemplo, el costo del transporte puede ser un factor, ¿no? Y también existen factores cualitativos, ¿no? Por ejemplo, el clima político, el entorno, etcétera, etcétera. Sobre eso vamos a ver un listado de todos los factores que se toman en cuenta, ¿no?, hoy en día. Y finalmente, el paso número 4 es seleccionar la localización, es decir, la mejor alternativa, ¿no? Para eso se hace uso de análisis que pueden ser cuantitativos o también pueden ser cualitativos, ¿no? Utilizando estos criterios, pues se comparan las diferentes alternativas que se tienen, ¿no?, entre las varias localizaciones que hemos preseleccionado, digamos, ¿ok? Y mediante el análisis al final se determina cuál es la mejor localización, es decir, la más óptima, ¿no? Entonces, en eso, digamos, consisten los 4 pasos que se tiene que seguir. Ahora, respecto a los métodos, existen 2 tipos de métodos. Existen los métodos cualitativos y existen los métodos cuantitativos. Los cualitativos, como su nombre lo indica, se basan en cualidades y ponderaciones, o sea, es básicamente entra el criterio subjetivo, el criterio de apreciación, ¿no?, el criterio de percepción, ¿no?, de las personas, del equipo o de las personas con experiencia, etcétera, etcétera. Y el otro es el método cuantitativo, que básicamente, como su nombre lo indica, pues va a hacer uso de las fórmulas, ¿no?, para determinar la mejor alternativa de solución, ¿no?, de ubicación, perdón. Entonces tenemos 2 tipos de métodos, tenemos el método cualitativo y tenemos el método cuantitativo. Y hablábamos de factores y acá les dejo un enlace donde nos muestran, digamos, todos los factores que intervienen en la localización. Vamos a ver un momentito, si me permiten, voy a ver si tengo en el archivo cuáles son esos factores.
Vamos a ver. Acá tenemos, ¿ve? Estos son los factores y subfactores, ojo, que se utilizan comúnmente en los estudios de localización de plantas. Por ejemplo, un primer factor que siempre se toma en cuenta es la mano de obra, ¿no? Y tiene subfactores como es su costo, su disponibilidad, su estabilidad, ¿no? Su productividad también. Otro factor es el mercado, por ejemplo, es otro factor importante. Tiene subfactores como los clientes, como las materias primas, ¿no? En cuanto a otro factor importante son los energéticos, la energía eléctrica, ¿no? El tipo de servicio, ¿no? Los combustibles son factores que hay que tomar en cuenta. Otro factor son las comunicaciones y los transportes, ¿no? Los medios de comunicación juegan un papel importante, los transportes, si son carreteras, si son vías fluviales, si es transporte aéreo, ¿no? Las comunicaciones. Otro factor importante es el agua, ¿no? El recurso hídrico, ¿no? Su disponibilidad, la legislación, la confiabilidad, los costos. Otro factor también es las características del lugar, por ejemplo, ¿no? Un factor importante es el clima, ¿no? La topografía, ¿no? El desarrollo urbano, cómo está el desarrollo urbano. El desarrollo industrial en la zona también es otro factor a tomar en cuenta. Otro factor importante es el control ambiental o el medio ambiente. Otro factor son los costos de vida. Asimismo, los aspectos fiscales y financieros también hay que evaluar. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, muchos de los factores que es necesario tomar en cuenta para hacer el análisis, hacer la evaluación, para determinar la mejor ubicación, ¿no? Para el proyecto, para el negocio, ¿no? Que se piensa establecer o que se piensa instalar, ¿no? Ahí tenemos el enlace, ustedes pueden acceder, ¿no? A través de él a identificar o saber, ¿no? Qué factores son los que intervienen en este proceso de localización. Y vamos a ver a través de un ejemplo, por ejemplo, hemos dicho que existen métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Vamos a ver el método cualitativo, el método heurístico de Ardalan, ¿ok? Que interviene en la localización, ¿ok? Este método, denominado heurístico de Ardalan, es uno de los algoritmos más utilizados para la localización de servicios. Ojo, acá, por ejemplo, está especificando el tema, ¿no? Para la localización de servicios, ¿no? Vamos a resaltar con un color diferente. Localización de servicios. Tiene como objetivo establecer la ubicación de un punto de servicio en un área geográfica, teniendo en cuenta una optimización en términos de distancia, cobertura y algún factor de ponderación que refleje una importancia relativa de atención de algún punto. ¿Ok? Este se conoce como el método heurístico de Ardalan. Y vamos a ver un ejemplo que nos ilustre de cómo podemos nosotros utilizar este método, ¿no? Si queremos considerarlo para la determinación de la localización de nuestro proyecto. Ahí tenemos, dice el ejemplo, se desea ubicar 2 centros de atención médica. Por ejemplo, en este caso son pues atención médica, se refiere a las postas de salud, a los hospitales, a los centros médicos, ¿no? Etcétera. Entonces,
se desea ubicar 2 centros de atención médica para los habitantes de 4 barrios de una capital, de una determinada ciudad. Se están evaluando cuatro alternativas de localización, cada una de ellas ubicadas en cada uno de los barrios objetivos, ¿no? Se tienen 4 barrios. Las distancias entre las ubicaciones alternativas y los barrios objetivos, así como su población de cada uno de ellos y la respectiva ponderación relativa de atención, se establecen en la siguiente tabla, ¿ok? Entonces acá, digamos, los aspectos importantes es las distancias, por ejemplo, es un factor. La densidad poblacional, es decir, la cantidad de población que tiene cada barrio también. Y la ponderación relativa de atención. Ok, esos son los factores que se van a tomar en cuenta. Entonces acá tenemos en el ejemplo, ¿no? La información, ¿no? Los datos necesarios para aplicar este método. Por ejemplo, tenemos, como dijimos, tenemos 4 barrios, ¿no? El barrio A, B, C y D, 4 barrios. Y acá tenemos las distancias, ¿no? Las distancias de cada una de las alternativas. Obviamente, la distancia entre A y A pues será 0. Así tenemos acá entre B y B 0, entre C y C 0, entre D y D también 0. Y las otras distancias entre A y B tenemos 11. No, las distancias están pues en kilómetros. A y C, A con D y así sucesivamente, ¿no? Es decir, esto es un factor que se va a tomar en cuenta, que en este caso son las distancias, ¿no? Asimismo, se tiene la información de la población en miles de habitantes. Por ejemplo, para el barrio A, tiene 12,000, para el barrio B, 8,000, para el barrio C tiene 20,000 y para el barrio D tiene 10,000, ¿no? Es decir, se está tomando otro factor para evaluar la población. Y además se tiene la ponderación relativa, ¿ok? Que si nosotros observamos, la suma de esta ponderación debe ser 100%, ojo. Es decir, la suma, es decir, la ponderación se debe distribuir en función del porcentaje total, es decir, del 100%. Y esta ponderación está relacionada con la atención, ¿no? La ponderación relativa de atención, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el barrio A se tiene un 40%, para el barrio B un 25%, para el barrio C 15% y para el barrio D 20%. De tal forma que la suma debe darnos 100%. ¿Ok? Entonces, esta es la información que se debe de tener, ¿no? Para hacer la evaluación. Entonces, a partir de la información que se tiene, vamos a seguir el primer paso, por ejemplo, para resolver este tema, ¿no? Este método, mejor dicho, utilizando este método. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso consiste en construir una tabla de ponderación, población y distancia, es decir, los 3. Determinado por el producto de estos factores. Es decir, lo que vamos a hacer es, ¿cuántos factores tenemos? Tenemos 3 factores. Tenemos el factor distancia, tenemos el factor población y tenemos el factor ponderación, ¿no? O sea, esos 3 vamos a multiplicar, porque dice ponderación, población, distancia. Ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Ok, entonces vamos a multiplicar los 3 factores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, por ejemplo, para A, ¿no? A con A, pues va a ser 0, ¿no? Definitivamente. O sea, acá no vamos a 0 multiplicado por cada uno de estos va a dar 0, pues, ¿no? Ok, eso tenemos acá. O sea, acá vamos a tener 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos 0 por 12 por 40 es 0. Pasamos al siguiente, que es 11. ¿Ok? 11 por 12
por 0.40, es decir, 40% se representa en términos decimales como 0.40, ¿no? Entonces, 11 por 12 por 0.40, a ver cuánto sale, ¿me ayudan por favor? No, 52.8 efectivamente. 52.8, ¿no? Y si nosotros vamos a la tabla, acá tenemos precisamente, ¿no? 52.8, ¿no? Acá tenemos 52.8. Seguimos el mismo procedimiento para calcular el resto de las casillas, pues, ¿no? Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. Acá vamos a multiplicar 12 por 12 por 0.40. Para esta casilla, 8 por 12 por 0.40, y así vamos a ir multiplicando, ¿no? Por cada uno de los factores, ¿no? La multiplicación correspondiente. Entonces, y por cada barrio, ¿no? Por el barrio A, por el barrio B, por el barrio C y por el barrio D. A ver, por favor, lo multiplican rápidamente con un ejercicio. Profesor, disculpe, ¿puede explicar cómo dijo que teníamos que evaluar el ejercicio? Ok, a ver, nuevamente, ¿ya? Tenemos los datos que tenemos acá, hemos dicho, tenemos los factores, distancias, población y ponderación. Entonces, el primer paso consiste en construir una tabla, como tenemos acá, en la que vamos a multiplicar los tres factores. ¿Cuáles son los tres factores? La ponderación, la población y la distancia. Es decir, lo que tenemos acá, ¿no? La distancia, la población y la ponderación. Esos tres vamos a multiplicar. Entonces decíamos, por ejemplo, para este primer recuadro que tenemos acá, que es A con A, su distancia, ¿cuánto es? 0.
Obviamente este 0 lo voy a multiplicar por 12 y por 40. ¿Cuánto me va a salir? Me va a salir 0, pues, ¿no? Porque todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y acá lo tenemos, 0. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es esta casilla de acá, ¿no? Es decir, A con B. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente voy a multiplicar 11 por 12 por 40%. Pero 40% nosotros sabemos en términos decimales es 0.40, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 11 por 12 por 0.40. Entonces, haciendo esa multiplicación, sale 52.8, ¿no? Acá está. ¿Ok? Entonces, lo mismo voy a hacer para el siguiente. El siguiente, ¿cuál es? Es 12 por 12 por 0.40. ¿Y cuánto sale eso? Sale 57.6. Y acá está. ¿Ok? ¿Y cuál es el siguiente? El siguiente será de 8 por 12 por 0.40, ¿no? ¿Y cuánto sale eso? Sale 38.4. Y así sucesivamente voy a realizar, ¿no?, la multiplicación de cada una de las alternativas con sus respectivos factores. ¿Ok? En eso consiste el ejercicio, Marilú. Muy bien, acá tenemos a Abraham que tiene ya 2 resultados. EJ, no sé quién es. Bueno, ya tiene sus resultados. Muy bien, lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar, pues, ¿no?, cada uno de los recuadros por los factores. El resultado lo tenemos acá, ¿ok? Ya tenemos es decir, esta es una tabla que ya es el resultado de todas las multiplicaciones que hemos hecho. ¿Se entendió, Marilú? Sí, profesor, ya le tengo casi todos los resultados. Muy bien, ok. Entonces acá tenemos el resultado, es decir, el nuevo cuadro, ¿no? Con los resultados, ¿ok? Eso es el primer paso, ¿ok? Bien, entonces una vez que ya tengamos el nuevo cuadro con los resultados de la multiplicación de los 3 factores, pasamos al siguiente paso, que es el paso número 2. Muy bien, y el paso número 2, ¿en qué consiste? Simplemente consiste en efectuar la sumatoria, ¿no? El segundo paso consiste en efectuar la sumatoria de cada una de las alternativas y elegir la menor. De esta manera obtendríamos la primera ubicación. Es decir, lo que vamos a hacer es simplemente sumar, ¿no? O sea, acá vamos a tener, adicionamos una línea abajo y simplemente la sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De todo esto de acá. Sumamos y el resultado lo vamos a poner acá. Sumamos todo esto. Igual ponemos el resultado en esta parte y así para C y para D, ¿no? O sea, solamente vamos a sumar. ¿Ok? Eso es el siguiente paso, es decir, el paso número 2. ¿Ok? Ese resultado de la sumatoria la tenemos acá. A ver, verifiquen si está correcto, por favor. A ver, Abraham, claro, Abraham, efectivamente. A ver, las demás, hay que sumar las demás alternativas. Tenemos la A, tenemos la B, tenemos la C y tenemos la D. Es decir, vamos a tener... Todo conforme, profesor. Todo está conforme, ¿no? Ok, Sí, sale igual. muy bien. Entonces sumamos. ¿Y qué tenemos? Tenemos las sumatorias. ¿Y cuál elegimos? Elegimos el que tenga el menor puntaje. Ok. Ok, muy bien, Abraham. Gracias. Entonces, de todas las sumatorias, elegimos el que tenga el menor puntaje. ¿Cuál es el que tiene el menor puntaje? 74. ¿Ok? Entonces, en este caso, la primera ubicación óptima sería la alternativa A.
Pero no nos olvidemos el enunciado. O sea, ya hemos seleccionado hasta ahorita una alternativa. ¿Cuál es la A? ¿Ok? Pero no nos olvidemos del enunciado. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, se desea ubicar 2 centros de atención médica, es decir, 2, no es solamente una, ¿no? Deseamos ubicar 2 centros. Entonces, recién hemos elegido una, nos falta otra, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a elegir la segunda. Hasta acá ya tenemos elegida una, ¿no? Que es A. Entonces pasamos al siguiente paso para elegir la siguiente alternativa. ¿Qué va a ser el paso número 3? ¿Y en qué consiste el paso número 3? Este paso se utiliza, dice, cuando se precisa tener 2 o más ubicaciones. En este caso necesitamos 2 ubicaciones. Pues ya hemos elegido una, ahora falta la otra, ¿no? Y para ello se sigue el siguiente método. Dice primero, comparar el valor de la ubicación ya seleccionada, o sea, ¿cuál ha sido la alternativa seleccionada? La alternativa A. Vamos a comparar el valor de esta alternativa con las demás alternativas. ¿Y en qué consiste esta comparación? Ahí viene el paso número 2. Dice, en el caso de que el valor de la alternativa sea menor que el valor de la ubicación ya seleccionada, se debe dejar este tal como se encuentra. ¿Ok? Y el tercer punto dice, en el caso en que sea mayor, se debe reducir e igualarlo al valor de la ubicación ya seleccionada. ¿Ok? Entonces, hay que entender bien estos 3 puntos. El primero no hay problema porque solamente dice que hay que comparar, ¿no? El valor de la alternativa seleccionada, que en este caso es A, con las demás. Es decir, con B, C y D. El segundo paso nos dice de que cuando el valor de la alternativa, es decir, de B, C o D, sea menor que el valor de A, que ya está seleccionada, se debe dejar este tal como está. Pero en el caso de que el valor de la alternativa B, C o D sea mayor que la alternativa seleccionada, es decir, sea mayor que A, esta hay que reducirla e igualarla al valor de la ubicación ya seleccionada, es decir, al valor de A. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Y vamos a ir acá al cuadro para entender. Vamos a tomar el lapicito. Dice, ¿cuál es la alternativa seleccionada? Es esta, ¿ok? Listo. Esta es la alternativa seleccionada. Es decir, vamos a comparar los valores de esta alternativa seleccionada con los valores de las otras alternativas que tenemos 3. ¿Ok? Para hacer el nuevo cálculo. Entonces, ¿qué nos dice? Comparamos el valor de la alternativa, por ejemplo, en este caso, el valor de A, de esta alternativa, con las demás, ¿no? Con la B, con la C y con la D. ¿Y qué nos dice? Si el valor de las otras alternativas, es decir, si de B, de C y de D, ¿no? Si es menor, queda tal como está. Si es mayor, se tiene que reducir y igualarlo al valor de la alternativa seleccionada, es decir, A. Entonces, eso es lo que vamos a ver. A ver, vamos con el primero. ¿Cuál es el valor de la alternativa B? 52.8. ¿Cuál es el valor de la alternativa seleccionada? Es 0. Obviamente, el valor de B es mayor que el valor de A. Entonces, cuando es mayor, ¿qué es lo que se hace? Este valor se tiene que reajustar, es decir, ya no va, ya no vale. Y se tiene que reajustar ¿a cuál? Se tiene que reducir este valor al valor de A. ¿Cuál es el valor de A? 0. Entonces, el nuevo valor acá va a ser 0. Y se sigue el mismo procedimiento. Por ejemplo, el siguiente, ¿cuánto es? 57.6. ¿Ok? Este valor es mayor o menor que 0, pues obviamente es mayor. Y si es mayor, igual esto hay que reducirlo.
e igualarlo al valor de A, es decir, también 0. Pasamos a la alternativa D. ¿Y cuánto tenemos en D? 38.4. ¿Ok? Es mayor o igual que la alternativa de A, que el valor de A, que es 0, es mayor. Por lo tanto, esta alternativa ya no va, se tiene que reducir ¿a cuánto? A 0. Y estos son los nuevos valores, ¿no?, de estas alternativas. Este mismo procedimiento se tiene que hacer con este valor B, compararlo con esto. Este valor C, compararlo con cada uno de los valores. Y este valor de D, también compararlo con los demás. Y determinar los nuevos valores. A ver, un ejercicio, un par de minutos, para determinar los nuevos valores de la tabla. ¿Puede volver a repetir, por favor, profesor? Hay en algunas partes que no entiendo correctamente. Ok, a ver. Vamos a borrar, ¿ya? Efectivamente, efectivamente, Edwin. Vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a, ok, vamos a repetir a pedido de su compañera. A ver, hasta ahí todo está claro, ¿sí? Es decir, ya hemos seleccionado la alternativa A. Pero necesitamos una segunda alternativa. Para eso hay que seguir un procedimiento, hemos dicho. Es decir, tenemos que hacer un recálculo de los valores de B, C y D, ¿no? ¿Ok? Efectivamente. Bien, muy bien, Lermo. A ver, entonces, tenemos esta alternativa y tenemos que reformular, ¿no?, esta tabla que tenemos acá. Entonces, para reformular, lo que tenemos que hacer es comparar los valores de A que tenemos con los valores de B, de C y D en la misma fila. ¿Ok? Entonces, tenemos que comparar. El método nos dice que si los valores de las alternativas, es decir, de B, C y D, son mayores que el valor de A, estos valores hay que reajustarlos, hay que reducirlos e igualarlos al valor que tiene A. Si son iguales o son menores, queda tal cual está. ¿Ok? No se hace ningún reajuste. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es eso, comparar. El valor de A, ¿cuánto es 0? Yo comparo. El valor de B, ¿cuánto es 52.8? Comparo con el valor de A, que es 0. ¿Es mayor o menor? Es mayor. Si es mayor, este valor ya no va. Y tengo que reducir este valor. ¿A cuánto tengo que reducir? Al valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? 0. Lo mismo hago con C. 57.6. ¿Es mayor o menor que 0? Es mayor. Y si es mayor, este valor ya no va. Si no, lo tengo que reducir al valor de A, que es 0. Entonces acá va también 0. Lo mismo sucede con D. 38.4 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, este valor ya no va. Lo tengo que reducir ¿a cuánto? A 0. ¿Qué pasaría si el valor que tengo, por ejemplo, pasemos a la siguiente línea? ¿Cuánto es? El siguiente valor es 22. ¿Cuál es el valor de B? Es 0. ¿0 es mayor o menor que 22? Es menor. Si es menor, queda tal cual está. O sea, no hago nada. Simplemente se queda igual. Paso al siguiente. ¿Cuánto es 20? 20 es mayor o menor que 22. Es menor. Si es menor, queda tal cual está. Se queda así. El siguiente, ¿cuál es 14? 14 es mayor o menor. Es menor. Si es menor, queda tal cual está. ¿Ok? Lo dejo ahí. Cuando reduzco, cuando es mayor, ahí es donde se reduce. ¿Ok? Entonces, con eso ya puedo hacer el nuevo cálculo.
Claro, efectivamente. Muy bien, Iris. Efectivamente. Ajá. Entonces, ya entendimos. ¿Se quedó claro, Marilú? Sí, profesor, ya lo calculé también, Ah, ya muy entendí. bien. Ok, entonces con eso podemos ya tener la nueva tabla, que la nueva tabla va a ser esta, ¿no? Ok, esta, a ver, verifiquen por favor si es correcto. Esta va a ser la nueva tabla. ¿Está ok? Muy bien. Ok, está correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en el caso anterior, hacemos la sumatoria, ¿no? Hacemos la sumatoria, sumamos, ¿ok? Y vamos a tener los nuevos valores de la sumatoria. Como ya seleccionamos A, es decir, A ya está seleccionado, es esto, necesitamos otra alternativa. Ya vamos a escoger solamente entre B, C y D. Igual, de la sumatoria que hemos tenido, elegimos el menor. ¿Cuál es el menor? 36. Por lo tanto, la segunda alternativa va a ser esta de acá, ¿no? La alternativa C, que tiene el menor valor. ¿Ok? Entonces, ese es el método que se conoce como el método de heurístico de Ardalan. ¿Ok? Y bueno, el último paso, como lo está mencionando acá, simplemente es pues ya elegir, ¿no? La sumatoria y elegir el menor valor. Eso es lo que nos está diciendo en el paso número 3. ¿Ok? Acá está, el paso número 3 es volver a hacer la sumatoria, elegir el menor valor y al final las alternativas óptimas serán entonces la alternativa A y la alternativa C. ¿Ok? Pues bien, en eso consiste este método, que es bien usado cuando, sobre todo cuando se trata de servicios, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un método. Otro método que también se usa es el método del centro de gravedad. ¿Ok? Que también es una técnica que se usa bastante, ¿no? Esta es una técnica que es muy sencilla y suele utilizarse para determinar la ubicación de bodegas intermedias, de puntos de distribución, ¿no? Teniendo en cuenta las distancias que las separan y el aporte, es decir, ¿cuál es el aporte? El aporte se refiere a su consumo, a su venta, digamos, a su abastecimiento, ¿no? ¿Cuánto es ese volumen de abastecimiento, ¿no? En términos de utilidad, de producción o capacidad o de venta, ¿no? De cada instalación. Por lo tanto, este método trabaja con un sistema de coordenadas, ¿sí? Y nosotros sabemos, ¿no? Esto lo sabemos todos, que el sistema de coordenadas es pues el sistema que trabaja con el plano cartesiano, pues, ¿no? De dos dimensiones, es decir, X y Y, ¿no? Este es el plano cartesiano, ¿ok? Pues cuando hablamos de coordenadas, hablamos de dos dimensiones, ¿no? Entonces, nos dice, pueden ser coordenadas geográficas. Nosotros sabemos que las coordenadas geográficas se dan por la latitud y la longitud. Pueden ser coordenadas cartesianas. Nos referimos a este plano, al uso de esta herramienta, ¿no? O también pueden ser las coordenadas de una determinada ciudad o de un determinado municipio, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Lo que se hace es que las coordenadas utilizadas en el método deben tener como referencia un punto de origen y las fórmulas a utilizar para encontrar las coordenadas son las siguientes, ¿no? Es decir, vamos a tener dos fórmulas. Justamente, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con el plano cartesiano. Pues vamos a tener el plano y en el plano tenemos dos ejes, el eje de las X, ¿no? O las abscisas y el eje de las Y o las ordenadas, ¿no?
Ahí tenemos, este es el plano cartesiano, por lo tanto, para nosotros ubicar un determinado punto que necesitamos pues las coordenadas, ¿no? ¿Cuáles son? Las coordenadas en función de X y las coordenadas en función de Y. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a hallar. Acá está CX y acá está CY. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hallar. Y su fórmula es la sumatoria de DIX por VI, que es, digamos, la distancia por el volumen, ¿no?, del aporte, que pueden ser ventas, que pueden ser utilidad, que puede ser capacidad, etcétera, sobre la sumatoria de VI, ¿no? Y en el caso de Y, algo similar, donde solamente tenemos la distancia con respecto a Y, y el resto de la fórmula es igual. Estas son las fórmulas que se utilizan, ¿no?, donde CX es la coordenada de la nueva instalación, es decir, CX es esto, la coordenada. C sub Y es también la coordenada. DIX es la distancia de la ubicación Y en términos de la coordenada X, la distancia del eje X, ¿no?, por el punto. La distancia Y sub Y es la distancia de la ubicación Y en términos de la coordenada Y, es decir, en función de Y. Y B sub I, es decir, V sub I es el aporte de la ubicación, es decir, puede ser el volumen, puede ser las ventas, puede ser la utilidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esos son, digamos, los factores que intervienen en este método. Entonces, para visualizar mejor, al igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es justamente trabajar con un ejemplo, ¿no?, en la que tenemos una empresa determinada que desea ubicar su instalación intermedia, ¿no?, que requiere de disponibilidad de gasolina, es una estación de servicio de gasolina, y tenemos 5 ciudades, ¿no? Tenemos 5 ciudades, tenemos sus coordenadas, o sea, la X y Y, es decir, tenemos la distancia, ¿no?, tanto en X como en y tenemos los galones de gasolina por mes, es decir, su volumen, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿ok? Estos son los datos que necesitamos, ¿no? Tenemos 5 alternativas o tenemos 5 ciudades y sus respectivos datos, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es simplemente ampliar nuestro cuadro, el cuadro inicial que teníamos acá, lo ampliamos. ¿Por qué? ¿Por qué ampliamos? Porque de acuerdo a la fórmula, ¿qué necesitamos? De acuerdo a la fórmula, lo que necesitamos es la sumatoria de DIX por VI y necesitamos DIY por VI. Eso es lo que necesitamos. Y la sumatoria, ¿no? Asimismo, necesitamos la sumatoria de VI. Es decir, estos datos necesitamos. Y esos datos los tenemos que hallar. ¿Y cómo vamos a hallar? Simplemente multiplicando, pues, ¿no?, estos dos. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar nuestro cuadrito inicial que tenemos. ¿Ok? Y vamos a incluir este producto, DIX por BI, DIY por BI. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar nada más, ¿no? Vamos a multiplicar DX, que es esto, la distancia, por BI, que es esto, ¿no? Es decir, 58.7 por 3.800 nos debe dar este resultado. A ver, verifiquen, por favor. Asimismo, 4.4Y debe ser multiplicado por esto mismo, perdón, por 3.800. O sea, 4.4 por 3.800 me debe dar este resultado. A ver, verificamos. Ok. Entonces, efectivamente, el resultado está correcto. Ok, entonces eso lo hacemos para todas las alternativas. Hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos 26.2 por 2.700, me debe dar este resultado. 5.2 por 2.700 también me debe dar este resultado. Y así hacemos la multiplicación por cada alternativa. Y al final, ¿qué hacemos? Las sumatorias. ¿Qué es lo que nos interesa? Las sumatorias. Eso es lo que nos interesa. Porque la fórmula
nos piden sumatorias, es decir, las sumas. Ok, a ver, verificamos si los valores están correctos, por favor. Ok, Emma dice correcto, Stephanie también, Lidia también, Joel, Yauri también, efectivamente. Entonces, tenemos las sumatorias, ¿no? La sumatoria de V es 7.480, la sumatoria de D y X por V es 330.949 y la sumatoria de D y Y por V es 35.210. Estos son los valores que vamos a utilizar en la fórmula y bueno, vamos a pasar a reemplazar en la fórmula. Ok. Y tenemos acá, ¿no? Reemplazamos los valores en la fórmula y para X nos sale este valor. A ver, verifiquen por favor. Y para Y nos sale este valor. Ok, muy bien. Efectivamente, ¿no? Está correcto los valores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la ubicación de la nueva, del nuevo establecimiento, la ubicación del nuevo local estará ubicada en 4.7, perdón, 44.2 para X, 4.7 para Y, hacemos y ubicamos el punto. A ver, como un ejercicio, y con esto terminamos, van a hacer ustedes, van a ubicar no solamente este punto, sino van a ubicar las demás alternativas también. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Estoy acá, es decir, acá tenemos 5 alternativas, ¿no? Tenemos para X 58.7, para Y 4.4 y así para cada uno. Acá tenemos los 5 y tenemos también la alternativa seleccionada para saber dónde, en qué punto está ubicado. Lo pueden hacer con Excel, no hay ningún problema. A ver, ¿ok? Nosotros ya sabemos graficar, pues esto simplemente es una gráfica en el plano cartesiano. A ver, por favor, nos ponemos a trabajar y hacer la ubicación. O sea, vamos a ubicar estos puntos en la gráfica, en el plano cartesiano, y vamos a ver dónde queda el nuevo punto. ¿Ok? Si pueden hacerlo en Excel, lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema.
Bien, muchachos, ¿calcularon? Pues eso va a quedar como tarea, ¿eh? ¿Ok? A la próxima clase voy a controlar a ver quiénes han hecho la gráfica, porque es simplemente una gráfica simple, ¿no? Un plano cartesiano. Ubicar los puntos, tanto en el eje X como en el eje Y, de cada una de las alternativas. Y luego ubicar el punto que hemos hallado, pues, ¿no? Que es el punto para X 44.2 y para Y 4.7. ¿Ok? Solamente es una gráfica en el plano cartesiano. También lo pueden hacer utilizando Excel, como decía, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, y eso queda como ejercicio. Acá nos quedamos, eso es por hoy día, todavía nos queda otro método más que lo vamos a ver la próxima clase, que ya corresponde básicamente a un método cuantitativo, ¿no? Que utilizamos los que estamos en ingeniería. Eso no quiere decir que no podamos utilizar los métodos que hemos visto, también lo podemos utilizar. No hay ningún problema, teniendo los criterios no hay ningún problema, ¿ok? Todos los métodos que hemos visto lo podemos utilizar y vamos a ver un método más la próxima sesión. Ok, muchachos. Pues bien, nos vamos a quedar ahí por hoy día, ¿no? Acá hacemos un alto y nos vemos el próximo jueves, ¿ok? Que tengan buenas noches, que les vaya bien, que pasen un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Ok, Marilu, gracias también a ti. Gracias. Ok, sí, efectivamente. Falta un archivo subir, ¿no? Falta subir un archivo. Lo voy a hacer ahora, ¿ya? Buenas noches, muchachos. Que les vaya bien, ¿ya? Acá hacemos un alto. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Éxitos. Que todo les vaya bien. Buenas noches.